Alumnos de quinto semestre de instrumentación industrial. Vamos a continuar con el tema de clase acerca de las herramientas comparativas o los contactos comparativos que veíamos el día de ayer. Entonces, teníamos como referencia pues el aspecto del manejo de los contactos comparativos en un menú que aparece como compare. Entonces, en ese menú compare, pues hablamos primero de este comparativo EQ igual que, NEQ diferente de. Vamos ahora con el comparativo marcado como less y el comparativo marcado como GRT. Less y GRT, que son igual que en el caso de los comparativos anteriores, son abreviaciones en el idioma inglés. Less hace referencia a menor. Y hablando del comparativo, pues se refiere a la comparativa menor que. Y GRT es la otra abreviación también en inglés para la comparativa de greater than, mayor que. Entonces, esas son las dos comparativas. Bueno, aquí están lo que veíamos los símbolos de la clase anterior, las comparativas anteriores del ejemplo, el de igual que y el de diferente o no igual. Veíamos ayer cómo escoger la configuración de la zona del acumulado del contador. De ahí lo llevamos a la fuente A. Y en la fuente B pues establecemos un parámetro. Y aquí están los comparativos para esta clase. LES, que es la abreviación, LES, la abreviación de LES, menor. Y ya viéndolo en modo del contacto comparativo, menor que. Y lo leemos de este modo. Aquí ya nos muestran la comparación completa como la leemos normalmente en símbolos matemáticos. Entonces aquí tenemos A es mayor que B, es la comparativa que estamos mostrando. Estamos a modo de pregunta si la fuente A es menor que la fuente B. Así es como interpretaremos este contacto. Y pensando, por ejemplo, en un contador que cuente del 0 al 3, y pensando que aquí en la fuente A pues estaría el acumulado del contador, y aquí en B estaría, por ejemplo, el número 2. Si el contador empieza en 0, leeríamos la comparativa como si 0 es menor que 2. Así lo leeríamos, 0 es menor que 2. Y la respuesta pues es que es falso. 0 no es menor que, perdón, 0 es menor que 2, entonces es verdadero. El contacto está cerrado. Entonces hay que recordar que esto es un contacto que va a cerrar si la igualdad es verdadera. Entonces, si el contador empezó en 0 y aquí vamos 0, acá tenemos la cantidad de 2, la pregunta es, ¿0 es menor que 2? Pues sí, es verdadero. Si el contador se incrementa en 1, luego la comparativa la leemos como 1 es menor que 2, pues sí, el contacto sigue cerrado. Luego si se incrementa a 2, lo leeríamos como si 2 es menor que 2. Pues no, no es menor, es igual. Entonces es falso. Quiere decir que este contacto, esta igualdad sería falsa, entonces este contacto representativo de la igualdad se abriría. Esa es digamos, lo que interpretaríamos de este símbolo, ¿verdad? Luego, si el contador cambia a 3, lo leemos como 3 es menor que 2. Pues no, 3 no es menor que 2, es falso, sigue siendo falso. La igualdad, este contacto se abre, la igualdad es falsa, el contacto sigue abierto. Y si siguiera contando el contador a 4 es menor que 2, es falso, y 5 es menor, es falso, y 6 es menor que 2, es falso. Entonces, es la manera de leer este comparativo. Y el otro comparativo, la otra igualdad, el otro contacto comparativo, lo leemos de este modo. GRT es la abreviación de greater o mayor que. Y otra vez vemos el símbolo
de la comparativa, ¿sí? El símbolo del contacto comparativo lo vemos en el modelo, en la forma matemática, ¿verdad? A es mayor que B, a modo de pregunta. Nos preguntan si la fuente A es mayor que la fuente B. La fuente A, si nuevamente pensamos que es un contador que va a contar hasta el número 3, por ejemplo, y si en la fuente B otra vez pensamos en el número 2, si echamos a andar el programa y el contador empezó en 0, lo leeríamos de este modo. La pregunta sería, ¿0 es mayor que 2? Pues la respuesta es que es falso, porque 0 no es mayor que 2. Entonces, si es falso, el contacto está abierto. Luego, si el contador se incrementa a 1, lo leemos como de que 1, a modo de pregunta, 1 es mayor que 2. Pues no, es falso. Y si es falso, el contacto sigue abierto. Y si el contador incrementa en 2, 2 es mayor que 2, pues sigue siendo falso. 2 no es mayor que 2. 2 es igual que 2, entonces sigue siendo falsa la igualdad. ¿Cuándo se va a cerrar el contacto? Pues cuando sea verdadero. Si el contador se incrementa a 3, la pregunta ahora sería, ¿3 es mayor que 2? Pues sí, ahora sí es verdadero la igualdad, entonces el contacto se cierra. Entonces 4, si consideramos a 4, 4 es mayor que 2, pues también es verdadero, y 5 mayor que 2 también es verdadero, y 6 mayor que 2 también es verdadero. Entonces esto lo interpretamos en lo que es a modelo matemático, a nomenclatura matemática o de ingeniería, lo podemos interpretar como límites. Entonces aquí vemos que este contacto es un contacto normalmente cerrado, el contacto de LES, un contacto normalmente cerrado, que se va a abrir en el momento en que lleguemos a la cantidad que establecemos aquí. Entonces, veríamos con lo del 0, ¿verdad? 0 es menor que 2, sí. 1 es menor que 2, también. 2 es menor que 2, no. Ahí se volvió falso. 2 no es menor, es igual. Entonces se vuelve falsa la igualdad. Y si se vuelve falsa la igualdad, ese contacto cerrado se abre. Entonces es un normal cerrado que se abre al llegar a la cantidad. ¿Qué pasa con el otro contacto? Dice mayor que B. Entonces si pensamos otra vez en el número 2, pues empezaríamos la comparativa con el 0. 0 es mayor que 2, no. 1 es mayor que 2, no. 2 es mayor que 2, tampoco. 3 es mayor que 2, pues sí, ahí ya. Entonces pregunta por números mayores que 2. Y entonces el contacto se vuelve verdadero cuando rebasas la cantidad. ¿Sí? Al rebasar la cantidad que establecemos aquí, la igualdad se vuelve verdadera. Entonces digamos que aquí estamos preguntando por números mayores que el que tú escribes aquí. Estamos preguntando por números mayores que el 2. ¿Cuál es mayor que el 2? El 3. Bueno, a partir después de ese número se va a cerrar este contacto. Es un contacto normalmente abierto que se va a cerrar cuando rebasemos la cantidad que establecemos aquí. Entonces, esa es digamos, la estructura que lleva ese comparativo, y vamos a visualizarlo en un ejemplo. Entonces vamos a tener como referencia, para no perder el hilo, siguiendo lo mismo que estuvimos viendo el día de ayer, vamos a tener el mismo ejercicio, el mismo programa de ejemplo que teníamos ubicado el día de ayer, referido a un contador. Entonces, en este ejemplo, tenemos marcados
ya los componentes, ¿verdad?, del circuito, que es un contacto normal abierto que va a ir hacia la bobina del contador para incrementar su conteo. Luego tenemos que aquí vamos a colocar los dos comparativos que estamos marcando en esta clase. Un comparativo controlando una carga, la carga 0, y el otro va a controlar la carga 1. Y luego un contacto de entrada que va a ir a la bobina de el reset. ¿Sí? Hay que recordar ahí que el reset y el contador deben llevar la misma dirección. ¿Sí? El reset y el contador deben llevar la misma dirección. Entonces vamos a hacer el ejemplo basándonos, o hacer la aplicación de estos contactos basándonos en el mismo ejemplo que teníamos el día de ayer. ¿Sí? Entonces, si vemos la estructura que dejamos establecida para este circuito, el día de ayer pues teníamos establecido una cierta estructura en el programa. ¿Sí? ¿Cuál era esa estructura? La estructura la teníamos de este modo. Tenemos un contador que va a contar hasta 12, accionado por una señal de entrada, un contacto de entrada. La entrada 0. Y aquí, en lugar de utilizar el propio contacto del contador para borrar la memoria, utilizamos la entrada 1 para darle al reset. Aquí es donde vamos a utilizar los dos comparativos que mencionábamos hace un instante. ¿Cómo los vamos a estructurar? En la fuente A, nuevamente pues va a ir el acumulado del contador, ¿sí? Del contador que estamos refiriendo en el ejemplo, el contador número 0. Entonces, en el acumulado vamos a ubicar para la fuente A ese dato. Y aquí la comparativa la estamos haciendo con el número 5. ¿Sí? Entonces, aquí en la salida, la carga 0 va a estar gobernada por el contacto comparativo, que depende de el conteo acumulado que lleva el contador. Entonces ahí tendremos lo siguiente: si echamos a andar el programa, cuando lo echemos a andar, de inmediato el software va a leer esta comparativa. Nos va a estar preguntando si el acumulado del contador, que en ese caso arrancaría desde 0, es menor que el número 5. Entonces 0 es menor que 5, pues sí es verdadero. Entonces el contacto va a empezar cerrado desde inicio, y por lo tanto la salida Q0 va a estar encendida. Entonces esto arranca como un contacto normal cerrado. Si el contador se incrementa a 1, sería ahora la lectura 1 es menor que 5, pues sí, sigue siendo verdadero, el contacto sigue cerrado y la salida Q0 sigue encendida, o seguiría encendida. Luego, si el acumulado cambia a 2, 2 es menor que 5, pues sí, también es verdadero, sigue cerrado y la salida sigue encendida. Y si se incrementa el acumulado a 3, 3 es menor que 5, pues también sigue cerrado, sigue encendida la salida. Y luego con 4, 4 es menor que 5, también sigue siendo menor que 5, sigue cerrado. Ese es un contacto normal cerrado todavía, pero ¿qué pasa al momento que llegamos a la cantidad de 5? Si le damos otro pulso al contador y sube a 5, ¿qué va a pasar? Bueno, que ahora al leer
comparativa, tendremos a modo de pregunta si 5 es menor que 5. Pues 5 no es menor que 5, es igual que 5. Entonces la igualdad se vuelve falsa y en ese momento el contacto se abre y la salida se apaga. Eso es lo que veríamos al cargar el programa. Entonces, si el contador se sigue incrementando a 6, 6 es menor que 5, pues es falso, sigue abierto. 7 es menor que 5, es falso. Y si sube a 8, 8 es menor que 5, sigue siendo falso. O sea que a partir del número 5 se vuelve falsa la igualdad y el contacto se abre. Entonces, ese contacto que había iniciado como contacto normalmente cerrado se va a abrir cuando lleguemos a 5. Eso es lo que vamos a interpretar con este peldaño. Contacto normalmente cerrado que se va a abrir al llegar a 5. El otro comparativo aparece como GRT, que mencionábamos, es una abreviación para greater than, mayor que. Entonces aquí la pregunta es si A es mayor que B. En este caso se está utilizando en el comparativo al número 7. Entonces, si echamos a andar el programa o cuando lo echemos a andar, el contador va a iniciar desde 0. Entonces aquí el dato del contador, el acumulado del contador va a estar en 0 como inicio. Y entonces a modo de pregunta, tendríamos aquí la pregunta: 0 es mayor que 7. 0 es mayor que 7 a modo de pregunta. Entonces 0 no es mayor que 7. Es falsa la igualdad. Y si es falsa la igualdad, el contacto está abierto y la carga eléctrica que depende de ese contacto estaría apagada. En este caso la salida 1. Luego si el contador se incrementa a 1, a modo de pregunta, pues le haríamos a modo de pregunta si 1 es mayor, si 1 es mayor que 7. Entonces la pregunta es: 1 es mayor que 7, pues no, es falso. Y si es falso, el contacto sigue abierto y la salida sigue apagada. Y si el contador se incrementa a 2, 2 es mayor que 7, pues no, sigue siendo falso. Y con 3 sigue siendo falso. 3 es mayor que 7, es falso. Y con 4, 4 es mayor que 7, sigue siendo falso. Y 5 es falsa la igualdad. Y con 6 es falsa la igualdad. Incluso con 7. Cuando el contador llega a 7, al leer la pregunta nos preguntarían: ¿7 es mayor que 7? Pues no, sería falso. 7 no es mayor que 7, es igual que 7. Entonces sigue siendo falsa la igualdad, el contacto sigue abierto y la salida sigue apagada. Entonces podemos interpretar ese contacto que es un contacto normalmente abierto. ¿Qué pasa cuando el contador llegue a 8? ¿Qué pasa con 8? En 8 la pregunta sería: ¿8 es mayor que 7? Pues sí, ahí ya se vuelve verdadera la igualdad. Entonces el contacto se cierra y la carga eléctrica se energiza. Cuando lleguemos a 8, ¿qué pasa en 9? 9 es mayor que 7, es verdadera la igualdad, el contacto sigue cerrado. Con el 9, 9 es mayor que 7 también, y 10 es mayor que 7 también, y 11 es mayor que 7 también. Entonces es un contacto normalmente abierto que se va a cerrar cuando rebasemos el número o la cantidad que nosotros estamos estableciendo en ese comparativo. Entonces eso es la nomenclatura que le vamos a dar al ejemplo, ¿sí? Tomando como base la referencia del ejemplo que hicimos el día de ayer, con esos mismos parámetros. Entonces vamos a ubicar el ejercicio ahora en el software. Entonces aquí ya tenemos abierto el programa ejemplo que hicimos el día de ayer.
y vamos a ubicar en él los parámetros que faltan, que son pues estos parámetros nuevos que estamos estableciendo aquí. Entonces vamos a ubicar primero lo que serían los contactos comparativos. Darle clic, se despliega la ventana con los contactos comparativos y ahí localizaremos los comparativos que vamos a utilizar en este ejemplo. Vamos a utilizar L menor que y vamos a utilizar L mayor que. Entonces ahí van a quedar establecidos en el programa esos dos contactos comparativos. Entonces ahora el paso que sigue pues, va a ser configurarlos. Entonces para configurarlos vamos a ir a las herramientas del lado izquierdo para localizar la zona de los contadores. Entonces ahí en la zona de los contadores vamos a localizar el menú de contadores y vamos a abrir la tabla. Y ya que abrimos la tabla, vamos a localizar el parámetro que va a llevar los comparativos. Entonces, el parámetro que vamos a utilizar es el acumulado del conteo. Entonces, estamos utilizando el contador número 5. Vamos a usar, del contador número 0. Entonces, del contador número 0 vamos a utilizar el acumulado. Le damos clic a esa zona del bit y arrastramos el parámetro. Y lo mismo hacemos con el segundo comparativo. Entonces ya tenemos ubicados los dos, las dos fuentes, que la fuente A es la misma con lo que sería el acumulado del contador, y ahora vamos a configurar lo que sería la cantidad de conteos, que para el primer comparativo es de 5 y el segundo comparativo es de 7. Y ahí ya tenemos configurados los dos comparativos. Entonces vamos ahora a cerrar la tabla y vamos a ubicar nuevamente pues, lo que es el ciclo de carga del programa. Entonces vamos a enviar el programa a cargar una ventana de confirmación que nos pide dar un nombre al programa, un título del programa. Vamos a darle un título del programa. Luego, bueno, acá está nuevamente la ventana comparativa que nos marca qué es lo que estamos haciendo. Estamos grabando
o abrimos un proyecto en Microsoft 18485, le dimos un cierto nombre al programa, lo vamos a enviar a un PLC Microsoft 1000 con tres características que son las mismas del programa. Le ponemos que sí, y luego acá aparece la ventana que nos dice que el PLC está en modo, que para poder cargarlo necesitamos irnos a alguna programación, le ponemos que sí, el PLC se switchea y ya está cargando el programa. Entonces, ahora nos pregunta el software si queremos regresarnos al modo root, le ponemos que sí. Ya switchó el PLC al modo root, ahora nos pregunta que si queremos poner una salida, le ponemos que sí también. Entonces ahí vemos que ya el PLC está en modo root, vemos que ya está en línea y ya podemos verificar la secuencia lógica de lo que estamos programando. Bien, entonces ahí ahora pues vamos a ubicar en qué estado se encuentran los contactos comparativos. Entonces vemos que el primer contacto, como habíamos mencionado, es un contacto que inicia como normalmente cerrado. ¿Sí? Vemos que inicia como normalmente cerrado, su salida ya está encendida. Nos preguntan aquí si el acumulador del contador, aquí abajo me marca que está en cero. El acumulador del contador que está en cero es es menor que 5. Pues sí, sí es menor que 5, entonces por eso la igualdad está cerrada y el contacto está encendido. Es el modo de leer ese comparativo. ¿Qué pasa con el otro comparativo? El otro comparativo nos pregunta si el acumulador del contador, que está en cero, es mayor que la cantidad de 7. Pues no, el cero no es mayor que 7, entonces la igualdad es falsa y el contacto está abierto y la salida está apagada. Vamos a interpretar o darle lectura al programa viendo primero un comparativo y después vemos el otro. Entonces vamos a analizar primero el primer comparativo. Mencionábamos de ese comparativo que está preguntando por cantidades que sean menores que el 5. Y como el 0 es menor que el 5, el contacto está cerrado porque la igualdad es verdadera y la salida está encendida. Entonces vamos a incrementar ahora el acumulado del contador, dándole un pulso arriba al conteo, se incrementa y ahora está en 1. Y la pregunta es, ¿1 es menor que 5? Pues sí. Entonces el contacto sigue cerrado, ¿sí? El contacto sigue cerrado y la salida sigue encendida. Y si cambia a 2, 2 es menor que 5, también, 2 también es menor que 5, sigue cerrado. Y con 3, 3 es menor que 5, también es menor que 5, sigue cerrado. Y con 4, 4 es menor que 5, también es verdadera la igualdad. 4 es menor que 5, el contacto sigue cerrado y la salida sigue encendida. ¿Qué pasa cuando lleguemos a 5? 5 es menor que 5, no, no es menor que 5, es igual. Entonces la igualdad es falsa. El contacto se abre y la salida se apaga. ¿Sí? Entonces ahí ya se rompió con el evento del cerrado. Ahora esa vía se abrió. ¿Qué pasa si el contador se va a 6? 6 es menor que 5, tampoco. 6 es mayor que 5. 7 es mayor que 5, tampoco. 8 es mayor que 5, tampoco. Sigue siendo falso. 9 es mayor, es falso. 10 es mayor, es falso. Y así sucesivamente. Ya de ahí para adelante, ningún acumulado cumple con la igualdad. Entonces decíamos de este contacto, que es un contacto normalmente cerrado, que se abre cuando llegas a la cantidad que estás ubicando, en este caso la cantidad de 5. Vamos a darle clic al reset. Estamos dando el reset y ahí estamos borrando la memoria
del contador. Se fijan, en el comparativo regresó a ceros, en el acumulado también del contador regresó a ceros. Allí es donde yo les pregunto si tienen dudas. Bien, entonces ahora vamos con lo siguiente. Vamos ahora a ver el segundo comparativo. El segundo comparativo dice números que sean mayores que el 7. Y ahorita estamos en 0. Lo vemos aquí y también lo vemos acá en el acumulado. El contador está en 0. Entonces la pregunta es: ¿0 es mayor que 7? No. 0 no es mayor que 7. Es falsa la igualdad. Si es falsa la igualdad, el contacto está abierto y la carga eléctrica está apagada. Luego, si el contador se incrementa a 1, 1 es mayor que 7. No, es falso, sigue siendo falso. 2 es mayor que 7. Es falso. 2 no es mayor que 7. 3 es mayor que 7. No, es falso. 3 no es mayor que 7. 4 es mayor que 7. No. 5 es mayor que 7. Tampoco. 6 es mayor que 7. Tampoco. Sigue siendo falsa la igualdad. Y 7 es mayor que 7. Tampoco. Es igual que 7. Entonces es falsa la igualdad. Y cuando llegamos a 8, 8 es mayor que 7. ¿Sí? Ahí se volvió verdadera la igualdad. 8 es mayor que 7. Es verdad la igualdad. Entonces el contacto se cierra y la carga eléctrica encendió. En 9, 9 es mayor que 7, también es mayor. 10 es mayor, también sigue cerrado. 11 es mayor, 12 es mayor, sigue cerrado. 13 es mayor que 7, también sigue cerrado. Entonces ese contacto es un contacto normalmente abierto que se cierra cuando rebasas la cantidad que estás considerando ahí. Contacto normalmente abierto que se cierra al llegar a la cantidad. Y le voy a dar al reset. Se borra la memoria y regresamos a las condiciones iniciales. Entonces, ahí tenemos un contacto, el primero, el de LES, normal cerrado, que se abre cuando rebasas la cantidad. Y el de GRT, un contacto normalmente abierto que se cierra cuando rebasas la cantidad. Bueno, el de LES es cuando llegas a la cantidad. Llegando a la cantidad del de LES menor que, ahí se cambia de estado. Y pues ahí es nuevamente donde les pregunto que si tienen dudas. Entonces les voy a pedir que las dudas que tengan acerca de estos ejercicios que estamos haciendo, pues ahí me las hagan llegar. En el momento que ven el video, al ver el video, pues ahí me escriben o pueden escribir en el WhatsApp también las dudas que tengan, o a través del correo electrónico también ahí pueden seguir preguntando sus dudas asociadas con esto. Entonces, vamos a continuar viendo este tema de contactos comparativos. Nos falta todavía ver otro par de igualdades para completar el tema. Entonces, por lo pronto, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Espero que la vean y la repasen las veces que sea necesaria, hasta que quede ya bien cimentado. Y pues aquí finalizamos por el día de hoy. Empecé un poco tarde hoy la transmisión también por algunas fallas que he tenido con la señal del internet, pero ya está restablecido. Entonces aquí terminamos y continuamos mañana.